10 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora a dar la bienvenida. Está con nosotros el doctor Alexis Alba, médico especialista en urología oncológica, una eminencia en este tema, y vamos a conversar con él acerca de las enfermedades urológicas que llevan al cáncer. Así que vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. El 330-8487, 330-8500, 619-0664 y el 0800-00071. Muy buen día, doctor. Bienvenido a Nacional. Doctor, bienvenido. Buenos días, Yuli. Buenos días, Manuel. Un placer estar aquí con ustedes, con tu radio audiencia. Bueno, dispuesto a resolver sus dudas y preguntas sobre este tema que acoge mucho a la población y altera mucho la calidad de vida, como es el cáncer, ¿no? En el cáncer especialmente urológico. Ajá. Enfermedades urológicas que llevan al cáncer, ¿cuáles son esas enfermedades? Bien, primero habría que hacer un contexto de cómo estamos en el país en función de cáncer. En el último estudio hecho por el Plan Esperanza del 2012, como pueden ver, ya tenemos 6 años de retraso, no se ha actualizado la estadística. El cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer gástrico y pulmonar son los más frecuentes en el país. ¿En ese orden? En el orden es cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Ajá. O sea, los cánceres en la mujer son los más frecuentes en nuestra población. Ajá. En general, ¿no? Y ahora, si nos vamos hacia la población masculina, obviamente el cáncer de próstata es el más frecuente. En el país tenemos una incidencia, o sea, de nuevos casos por año de 35 por 100.000 habitantes en Lima, que tal vez sea el lugar donde haya el mejor registro estadístico que existe en el país, ¿no? Porque cuando nos vamos a provincias, el registro cae a 10, dependiendo de la región, de 10 a 20 por 100.000 habitantes. Yeah. Esto puede tener también una explicación en que la vida en provincias es diferente a la vida a la que tenemos acá en Lima, ¿no? Con más estrés, con una dieta totalmente alterada desde el punto de vista de consumo de grasas, de poco consumo de receptores radicales libres como flavonoides, vitaminas, que es una dieta que es más frecuente en provincias. Uh-huh. Entonces, eso, o sea, puede tener doble explicación. Uno, un subregistro que hay en provincias, o si no, que también los hábitos sociales son diferentes, ¿no? Y que eso nos protege un poco del punto de vista de la aparición de tumores. Bueno, es evidente que Lima es una ciudad donde la gente no se detiene para nada, siempre estamos en pleno movimiento en relación a que tenemos que llegar a un punto, ¿no? Claro. Al trabajo, a los estudios, distancias largas, transporte congestionado, preocupación y todo lo que de alguna manera conlleva a adquirir una enfermedad también. Claro. Del punto de vista de estadísticas a nivel internacional, nosotros somos en cáncer de próstata un país con incidencia intermedia, así se considera. Porque, por ejemplo, el norte del mundo, Estados Unidos y Europa Occidental, tienen más o menos unos 50 casos por 100.000 habitantes. Lima, 35. O sea, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que se hablaba de 10 casos por 100.000 habitantes. Estamos hablando de hace 20, 30 años. Uh-huh. Y en la actualidad tenemos 35. Probablemente también fue su registro. Siempre hemos tenido una tasa alta, ¿no? Y una intermedia con respecto al mundo. La zona donde hay mayor incidencia de cáncer de próstata son los países escandinavos, que llegan a un 85 por 100.000 habitantes, ¿no? Y luego las zonas donde hay menos incidencia de cáncer de próstata son los países del Asia, del Extremo Oriente, China, Japón. ¿Ah, sí? Ellos tienen 10 por 100.000 habitantes. Entonces también hay un tema geográfico en cuanto a la incidencia del cáncer de próstata. En Latinoamérica estamos alrededor de 30 a 35 por 100.000 habitantes. Ajá. Ahora, doctor, usted habló que los de provincias tienen menos incidencia en este tema. Uh-huh. Los de la capital, el estrés, la comida rápida, la comida chatarra, la grasa, los hábitos que tienen son totalmente diferentes. Eso es lo que se llama en la actualidad enfermedades de transmisión social, no de transmisión sexual, sino transmisión social, diabetes, hipertensión, obesidad,
ácido úrico elevado, ¿no? Que eso es por nuestros hábitos de generalmente de consumo alimenticio. Pero esa es la parte ambiental de la formación de un cáncer, ¿no? O sea, nosotros nos exponemos no solamente a enfermedades metabólicas, sino también a enfermedades oncológicas, porque no tenemos una vida, digamos, ordenada, entre comillas. Pero el trasfondo en realidad es genético. Ya. O sea, uno viene ya con una carga, con una alteración en un cromosoma, dependiendo del tipo de tumor, y eso se puede activar en cualquier momento, con o sin estímulo ambiental. Pero si además le ponemos el estímulo ambiental, obviamente que vamos a tener... es esa la razón por la cual en estos días hay tanta incidencia de cáncer y cada vez se diagnostica con más frecuencia. Si bien es cierto, eso viene con la genética, ya está la carga ahí, pero también se escucha que si uno sabe que vuestros padres, abuelos han tenido ese pasado y esa enfermedad, y uno empieza a cuidarse y a tomar sus precauciones, no para nada provoca, como se dice, el que brote la enfermedad. Sí, llevar una vida sana disminuye el riesgo. No lo evita, pero sí disminuye el riesgo. ¿No lo evita? No lo evita. Si tenemos la carga genética, si tengo la carga genética, hay dos posibilidades. De que de todas maneras se va a activar en algún momento el oncogen, o que en algún momento eso es lo que le llaman por lotería, ¿no? Lo estoy traduciendo porque en inglés el nombre es diferente. Por lotería nos podemos ganar la activación del oncogen. Entonces tenemos personas, uno dice, pero si él era tan sano, hacía deporte, comía solo verduras, nunca fue diabético, hipertenso, no fumaba y no tomaba alcohol, y sin embargo murió con cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿Y qué pasó ahí? O sea, si uno ve y uno hace un estudio hereditario y no encuentra familiares con cáncer de páncreas, entonces no hay componente ambiental, no hay componente genético familiar, pero sin embargo sí hay una activación espontánea del oncogen, que eso sí se ve en algunos casos. Eso es el efecto de la lotería. Esa es la lotería toca a cualquiera, que nos puede tocar a cualquiera. Entonces, en cualquier momento. Eso no es controlable. Ahora, la ciencia viene avanzando constantemente, las investigaciones, la forma de tratamiento. Antes hablar de cáncer era pues hablar de muerte de frente, muerte de frente, ¿verdad? Claro. Pero sabemos que ahora existen métodos, existen avances científicos que le dan cierta esperanza al paciente. En el caso de la oncología, para cáncer, en las diferentes enfermedades para los varones, ¿cuáles son esos métodos de las que podríamos hablar? Estamos hablando en la parte de tratamiento, claro. Una vez hecho el diagnóstico del tumor, ya sea, en cáncer de próstata tenemos que hacer una biopsia de próstata transrectal generalmente. También hay unas biopsias por vía perineal que se hacen bajo sedación. En cáncer de renal generalmente con una tomografía es suficiente, y en cáncer de vejiga hay que hacer una inspección de la vejiga, que es un procedimiento invasivo con toma de biopsia local. Sería importante saber, doctor, cuáles son los síntomas para diferenciar en todo caso un cáncer de otro, y para que la gente sepa de alguna manera y no esperar que pase demasiado tiempo. Pero vamos a hablar de eso porque viene, me parece, una llamada. Una llamada, luego nos vamos a la pausa. Nelson, adelante, le escuchamos. Maribel. Hola, Maribel. ¿Está o no está Maribel? Maribel. Sí, aló. Ahora sí. Maribel, pero podrías, Miquel, no se escucha casi nada. Levantar el volumen también para que el doctor escuche. Adelante, Maribel. Sí, buenos días. Deseo saber, por ejemplo, mi hermano ha comentado que en la parte de los testículos tiene como una bolita más, como si fuera uno más, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser eso? Yo le he dicho que vaya a verse, pero no quiere. ¿Qué podría ser? ¿Quiere hacerle alguna pregunta, doctor? Maribel, ¿la bolita se encuentra en el mismo testículo o al costado del testículo? Él lo que dice es que lo siente como si estuviera adentro. ¿Es una bolita dura o es flexible? Ay, no sabría decirle, doctor, pero es lo que él comenta. Eso ya son detalles personales.
Y doctor, yo le comentaba, y es que los varones no quieren ir a veces al médico, no tienen la costumbre que tenemos nosotras de ir y hacernos el chequeo anual, que pasar por diferentes chequeos, tienen temor, no sé, ¿qué pasa con ellos? Bueno, eso es muy masculino. Generalmente al paciente que llega a las consultas urológicas, sobre todo urológica, pero es en general, o sea, todas las consultas, el varón es el que uno cuando hace las consultas tiene más damas que varones normalmente. Y eso es en todas las especialidades. En la consulta urológica, además, hay el temor del tacto rectal y por lo tanto el varón se inhibe de venir. Generalmente viene con la hija o con la esposa, que eso es lo frecuente. Ya. Respecto a los chequeos, los chequeos sí se deben hacer. O sea, hay una corriente en contra del chequeo que está promovida por la Sociedad Americana de Oncología Médica, no es la Sociedad Americana de Urología, en la cual dice que esto es parte de un envejecimiento normal. Lo que hay que decir claramente que el envejecimiento es considerado en la actualidad como una enfermedad, no es parte de nuestra evolución dentro del planeta. O sea, entonces si traducimos, sería una enfermedad normal. Ya. Tener problema de próstata, por ejemplo. Entonces eso de que no debo ir al chequeo no es verdad. Uno va al chequeo primero cuando desea. O sea, uno voluntariamente puede ir a hacerse un chequeo. Yo he visto pacientes, así como explicaba, que no tienen antecedentes de familiares y que no tienen síntomas y que van a los 43 años, cáncer de próstata de alto riesgo. Va a morir por cáncer de próstata si no hacemos nada, por ejemplo. Cáncer de próstata Gleason 8, sí va a morir el paciente a largo plazo por cáncer. A largo plazo. A largo plazo. Edgar, hay que decirlo línea. Claramente. Sí. ¿Cómo estás, Edgar? Adelante con tu consulta. Buenos días, Yuli. Buenos días. No se escucha, doctor. Mi programa es totalmente casi parecido como la llamada de la señora anterior. Yo tengo también ahí tengo una bolita que es en la parte del lado derecho, que a veces me la tomo un poquito y me duele, pero cuando estoy caminando en el día no siento nada. Perfecto. Gracias, Edgar, por llevarnos la pregunta. Entonces termino con el chequeo y respondo esta parte de los tumores testiculares. Entonces, ¿cuándo uno va a hacerse un chequeo de próstata? Uno primero cuando desea. No hay edad para decir a los 40 años obligatorio, eso era antes, ahora no. ¿Por qué? Porque antes, al empezar a hacer un chequeo regular a toda la población, se encuentra cáncer de bajo grado o cáncer indolente. No va a matar ese cáncer, pero son 70% de los resultados de biopsias en chequeos terminan en cáncer de próstata indolente. Eso no va a matar, pero ya estresa tanto al médico como al paciente. Claro. O sea, tengo un cáncer, claro, pero señor, usted tiene una excelente sobrevida y no podemos inclusive hacer una vigilancia activa a largo plazo. No necesita tratamientos como radioterapia o cirugía. En ese caso, pero ¿para qué hacer un diagnóstico precoz de ese tipo, no? O sea, a mí lo que me interesa es diagnosticar los cánceres de alto grado, que sí pueden matar al paciente a largo plazo. Entonces ahí el chequeo sí tiene importancia. Entonces uno se hace un chequeo cuando desea, primero. 2, cuando tiene una edad superior a 65 años, el riesgo es alto de cáncer de próstata de alto grado. Cuando tiene antecedente familiar, ¿no? Hermanos o padre, y en ese caso ahí sí tenemos que empezar a los 40 años, o cuando uno es de raza morena. En ese caso también hay que empezar precozmente, porque estas 3 condiciones sí te ponen en riesgo de cáncer de próstata que te puede matar por cáncer, no necesariamente como podría pasar con un cáncer indolente. Anita, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, señorita Yuli. Quiero hacer mi consulta al doctor, por favor. Tengo mi esposo que maneja moto lineal hace 10 años y él está constante con la moto, viajando y no sé si podría también podría tener este cáncer al próstata. Quiero saber eso, por favor. Gracias por llamarnos. Bien. A ver, vamos a empezar primero con las preguntas de los tumores testiculares. El tumor testicular es raro, el cáncer testicular es muy raro, pero sí se ve, como decía Maribel, y como decía también nuestro segundo invitado, Edgar,
se ve con más frecuencia en el adulto joven, o sea, de 35 a 45 años es el pico de incidencia de cáncer testicular. Entonces hay que estar atento, y ahí el autoexamen es la mejor de las estrategias. Por eso que el hermano de Maribel muy bien hace, y Edgar también muy bien hace, en palparse los testículos y descubrir estas lesiones. Ahora, lo que tienen que saber ellos es que no todas las lesiones, las masas testiculares son malignas. La mayor parte de esas masas son benignas. Son quistes testiculares, hidrocelios, o sea, como ellos mismos decían, bolitas, esas bolitas de agua que uno tiene en el escroto, y son benignas. Si la lesión sí se palpa en el testículo, eso sí podría ser un cáncer. En este caso, lo recomendable es hacer una ecografía escrotal, Doppler, y que visite un urólogo para que lo examine con el resultado de la ecografía. Pero lo que tienen que saber es que lo más probable es que se trate de una lesión benigna paratesticular. En el caso de Anita. Los síntomas del cáncer de próstata en etapa inicial no existen. O sea, es como una persona normal que orina sin problemas, chorro normal. Cuando existen molestias como ardor, dolor perineal, sensación de vaciamiento incompleto, eso ya son molestias inflamatorias. Esas son molestias inflamatorias y tenemos que orientar el diagnóstico o a una probable prostatitis, que es muy frecuente en la población. El estrés desencadena estas molestias. O si no, descartar con un examen de orina si tal vez pudiese haber en vías urinarias sospecha de tumores o de cálculos, ¿no? Porque también los cálculos también dan esos síntomas. Cuando el cáncer ya es avanzado, puede haber sangre en la orina, dificultad para orinar, ¿no? Chorro del adelgazado, micción frecuente en la noche. Es como si estuviese creciendo una próstata benigna, o sea, son los mismos síntomas de una próstata benigna crecida, pero en un contexto de una enfermedad que ya invadió la uretra, ¿no? Y a veces también se observa sangre en la orina, que es posible. Pero lo que acaba de manifestar usted tiene que estar todo como característica para que probablemente sea un cáncer. No. Porque se puede confundir también con una inflamación. Claro, un proceso inflamatorio. Por eso hay que, en caso de los síntomas inflamatorios sean muy frecuentes, y hay sobre todo el detalle de que el paciente orinó sangre alguna vez en su vida, tiene que acudir a un urólogo porque podría haber un cáncer de vías urinarias, ¿no? Y si es un cáncer, ¿hay que intervenirlo? A ver, si en el cáncer de próstata, una vez hecho el diagnóstico hay que hacer un estadiaje. Bueno, en todos los cánceres, cáncer de vejiga, yo tomé la biopsia de la vejiga, me salió un carcinoma papilar, así se llama. O en la tomografía, por ejemplo, veo que hay una masa en un riñón, ¿no? Entonces, en esos casos, las masas de riñón se pueden manejar de dos maneras. Vamos a ir de arriba hacia abajo, de dos maneras. Si la masa es muy pequeña, se puede ir a observación dependiendo de la edad y la comorbilidad del paciente. Tenemos un paciente de 80 años, que está desnutrido, que tiene muchos problemas cardíacos, etcétera, no voy a ir a intentar retirarle la masa, porque una masa menor de 2 centímetros probablemente no va a evolucionar con agresividad. Entonces podríamos ir a vigilancia, pero si no, haríamos una resección parcial de esa lesión pequeña, ¿no? Y eso generalmente lo podemos hacer por nefrectomía, eso se llama nefrectomía parcial, y por laparoscopía, que es mínimamente invasivo, es una de las mejores opciones. También se puede hacer por cirugía abierta. Claro que el corte lumbar o el corte abdominal implican un poco en la recuperación del paciente, pero al final son los dos procedimientos válidos. Si es una masa mayor, grande, en el riñón, sí tiene que ir a lo que se llama una nefrectomía radical, que puede ser por cirugía abierta o laparoscopía también, ¿no? Si es de preferencia, aquí sí la laparoscopía tiene un rol más importante, porque es mínimamente invasivo, sangra menos y el paciente se recupera más en masas grandes. Masas pequeñas pueden ser parciales abiertas o laparoscópicas. Quiero pedir mil disculpas, yo sé que todos ustedes quieren hacer sus consultas, pero si no dejamos al doctor hablar también, no vamos a poder enterarnos cuáles son esas fórmulas de tratamiento que existen. Queremos agradecerle, doctor, el compartir con nosotros su experiencia profesional. Gracias por estar aquí en Nacional. ¿Dónde lo ubican?
Muy amable, gracias por invitarme. Yo estoy en la clínica Detecta y en la clínica Delgado. Ustedes pueden, el paciente que deseen alguna información mayor sobre estos temas, me pueden encontrar en esas dos instituciones. Muy gracias, doctor. Gracias al doctor Alexis Alba, médico especialista en urología, por estar aquí, urología oncológica, por estar aquí en Nacional.